En otras presentaciones hemos expuesto que para procesar la información de un texto podemos aplicar estrategias tales como la identificación de los datos del paratexto, la elaboración de preguntas asociadas al tipo de texto y a la intención del hablante, y la discriminación de las categorías de las ideas. Pero existen otras muy importantes y útiles para desentrañar la esencia de un escrito o de un discurso en general. Por ejemplo, la definición contextualizada de los términos clave, la búsqueda de sinónimos que nos faciliten la comprensión del discurso o de las relaciones de las ideas mediante el reconocimiento de los conectores. También facilitan la comprensión del texto, la elaboración de síntesis, resúmenes, esquemas, así como el uso de gráficos, mentefactos, mapas conceptuales, etc. Ya analizamos las categorías de las ideas que son la base fundamental para determinar la estructura de un discurso. La estructura puede ser semántica y de forma. Para reconocer la estructura semántica, necesitamos recurrir a las categorías de las ideas. Recordemos que estas son principales y secundarias. La idea principal le da unidad al discurso, porque todo lo que se dice en él gira en torno a esta idea. Las ideas secundarias le dan coherencia y cohesión al texto. La coherencia está relacionada con la lógica del discurso y está determinada por las relaciones de causa-efecto, orden, temporalidad, contraste, etc. La cohesión es el grado de acercamiento de las ideas entre sí y resulta de la aplicación de mecanismos como la referencia, la elipsis, el uso de conectores y nexos, la sustitución, etc. La estructura formal del texto está constituida por tres partes: la introducción, el desarrollo y la conclusión. La introducción tiene como función principal la presentación del tema sobre el que versará el discurso. También es útil para contextualizar y motivar al oyente lector. El desarrollo tiene como función la ampliación, detalle, profundización, ejemplificación, etc. de una idea principal. Y la conclusión tiene como propósito cerrar el discurso, recoger lo esencial de las ideas desarrolladas en el texto. Es posible que encontremos también una derivación, es decir, una consecuencia de la idea principal o de la tesis según sea el caso. Si observamos estos ejemplos, podemos ver que hay palabras resaltadas. En el primero encontramos nexos y conectores que nos dan información adicional acerca de las relaciones de las palabras. Estas pueden ser de pertenencia, direccionalidad, finalidad, certeza o de negación. En el segundo ejemplo, con el mismo texto, podemos ver familias de sustantivos resaltados con morado que nos inducen a la comprensión del tema. Los términos querofobia, miedo, trastorno, alteración, salud, nos dice ya la orientación y la intencionalidad del discurso. También el grupo de verbos resaltados con verde, que nos indican un tiempo presente o potencial y una persona gramatical que nos advierte quién es el hablante y quién es el interlocutor. Finalmente, tenemos un grupo de palabras resaltadas con rojo, que pertenecen a diferentes categorías gramaticales, sustantivos, adjetivos, verbos, pero que se apoyan entre sí por la similitud de sus significados. Recordemos, todo texto utiliza recursos de cohesión cargados de significado. El análisis de estos componentes y la síntesis de las relaciones que estos mantienen nos permiten transformar la información en conocimiento, dada la comprensión cabal del mensaje. Por último, establezcamos la diferencia entre resumen y síntesis, estrategias en las que aplicamos nuestras operaciones intelectuales para procesar información y convertirla en conocimiento. El resumen es una reducción del texto inédito al 25% o más del documento,
considerando las ideas relevantes del autor y manteniendo una fidelidad casi literal de las palabras que engloban la idea principal del texto para no modificar su sentido original. La síntesis, en cambio, es la integración de las ideas procesadas de un texto ajeno. Quien la realiza produce un texto diferente al darle un nuevo orden y priorización a las ideas extraídas y parafraseadas sin perder de vista la fidelidad de los conceptos que los autores quisieron transmitir.